Entre nieblas, las cumbres cobijaron a los primeros humanos durante el choque entre dos poderosos seres. Las gigantescas serpientes Kaikai, dueña de las aguas, mares y de las criaturas que las habitan, y Tren Tren, señora de los volcanes, tierras y cuidadora de los humanos. El pulso duró mucho tiempo y a las aguas sucedieron erupciones volcánicas y terremotos. Tras los cataclismos en los que pereció buena parte de los humanos, los supervivientes iniciaron un nuevo ciclo de vida. Repoblaron la Mapu, la tierra. Y sus descendientes fueron conocidos como Mapuche, la gente de la tierra. Entre Chile y Argentina, a ambos lados del centro-sur de la cordillera andina, el mapuche es el pueblo originario más numeroso. La conquista española, que los denominó araucanos, se frenó ante su resistencia y los nuevos estados independientes precisaron, en el siglo XIX, campañas militares para ocupar su territorio y acabar con su rebeldía. Pese a ello, la resistencia mapuche, de una forma u otra, pervive. Tanto en Argentina, donde viven más de 200.000, como en Chile, donde suman más de 1.700.000, casi un 10% de la población, los mapuches, orgullosos de su identidad, siguen reclamando por diversas vías sus derechos, sus territorios y una nueva relación con el Estado. Podemos decir quiénes somos. Somos mapuche. Soñemos. Podemos recorrer libres nuestras tierras. Somos mapuche. Caminemos. Y Chile despertó en octubre de 2019. En el centro de Santiago aún perduran los rastros del estallido social, que durante 6 meses ocupó las calles de las principales ciudades chilenas. En la Plaza de Baquedano, más conocida como Plaza Italia y ahora también como Plaza Dignidad, en sus pedestales vacíos y en sus paredes perduran los símbolos y consignas de las multitudinarias manifestaciones. Y abundan las referencias al pueblo mapuche, a sus reivindicaciones, y en particular destaca su bandera, la Huenfollé, canelo de cielo, que se enarboló durante las manifestaciones y protestas como símbolo de lucha y resistencia. Este protagonismo en las protestas urbanas no es de extrañar, ya que buena parte de la población mapuche reside actualmente en zonas urbanas, en particular en el área metropolitana del Gran Santiago. Eso, lo que muestra la migración, que en efecto un porcentaje importante de la población mapuche no vive en su territorio histórico, vive en las ciudades, por principalmente perspectivas de futuro, ¿no? De desarrollo, ya sea profesional y también económico, ¿no? Las tasas de migración del pueblo mapuche de su territorio están muy relacionadas con las crisis económicas que vive el país. La migración no ha debilitado su identidad, al contrario, en las ciudades, en el Gran Santiago, pervive el sentir mapuche, se teje comunidad. Loreto Millalén, nacida en la capital, mantiene vivo el arte del tejido mapuche y comparte, además, ideas y tradiciones con otros pueblos indígenas de América. Considera la expresión textil como un territorio propio, como una forma de fortalecer la comunidad, la resistencia. El arte textil, por el hecho de ser un movimiento alrededor del enjambre de la red de la vida, que tiene conexión con todo, no solamente con lo terrestre, con lo interno, sino que con lo externo, lo que no podemos ver incluso, lo que no podemos concebir, es una forma de expresión muy potente, es una resistencia, es un lenguaje que nos permite comunicarnos con nuestros ancestros y con las generaciones futuras. Es además una forma de expresar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestros sueños de una manera libre. Los peuma, los sueños, son, como en toda cultura indígena, un elemento esencial y, por tanto, cobran forma en sus obras. Así también los peumas tienen una relevancia muy importante porque es el acceso a otra dimensión que es parte de la vida, es una fuente de conocimiento y de creación.
Los ñimín, las formas, las líneas que se cortan y conectan, entrelazan diseños con los que cada tejedora se expresa y refleja aspectos de la cosmovisión mapuche. Son zigzagueos que representan la alternancia de la vida, la muerte, la contracción, la expansión, la respiración. Las 4 edades de la vida es un tema favorito de todas, que es representar los 4 horarios del día, del año y de la vida. Y eso también se explica a través de los dibujos de líneas que se cortan o que se van conectando. Siempre hay una sorpresa porque hay una intención a través del color y de la forma y de la estructura de un timbre. Y esa es la belleza. Esta expresión textil, durante tiempo marginada, ha ido ganando aprecio general. Es un arte vinculado no solo con la recuperación cultural, sino también con el fortalecimiento de la identidad mapuche. Pero siempre tenemos como referente a lo antiguo, a la gente que está luchando por el territorio. Esa es una prioridad, pero lo prioritario del territorio tiene que ver con muchas dimensiones. Digo yo, la remineralización del territorio invisible también es parte de nuestra lucha. Y a través del arte vamos un poco también por ese camino. En el país de la memoria, somos los hijos de los hijos de los hijos. La herida que duele, la herida que se abre, la herida que sangra hacia la tierra. En la Araucanía, en la costa del Pacífico, en la comunidad de Saavedra, aún se recuerda la gran salida de la mar, el gran terremoto y el posterior maremoto del 22 de mayo de 1960, considerado como el mayor desastre de la historia moderna de Chile y el mayor sismo del mundo. Las gigantescas olas arrasaron la localidad de Puerto Saavedra y los lazquenche, los mapuche de la costa, perdieron sus tierras, viviendas, barcas y animales, sus medios de vida. Hoy, más de 60 años después, el mayor problema de las comunidades mapuches es la falta de tierras, que les limita a una economía de subsistencia. En esta comunidad, las personas que tienen unas 7, 8, 10 hectáreas son los que tienen más tierra. El resto tienen 2, 3 hectáreas solamente. ¿Y qué hacemos con eso? En 2, 3 hectáreas. No podemos sobrevivir. No tenemos dónde más criar animales. Por lo menos estos terrenos que tenemos son todos terrenos faldosos, quebrados, que hay que trabajarlos con bueyes, ¿ya? Y los bueyes tienen que alimentarse, pues. Hemos tenido problemas con las forestales. Aquí mismo, mira, uno ve para allá tremendos bosques de eucaliptos y pinos. ¿Y en qué lo afecta eso? En el agua, está disminuyendo el agua. Los esteros que corrían antiguamente 30, 40 años atrás, hoy en día corre un chorrillito de agua nomás. Y por otro lado, que no tenemos los derechos de agua. Lo tienen el Estado, o si no un particular, ¿ya? Que el particular ni siquiera vive aquí en la región, está por allá por Santiago o está en otros países, ¿ya? Pero son dueños del agua acá. Entonces, ahora estamos buscando otra forma para llegar a conversar con los representantes del Estado. Si eso es lo que falta, yo creo que, bueno, años atrás hemos conversado, pero nunca ha resultado, nunca ha sido algo positivo. Desde la cordillera de los Andes a la costa del Pacífico, la Araucanía, la 9ª región, es la que cuenta con la mayor población mapuche de Chile, 2/3 de la cual vive en zonas rurales y sus principales medios de vida son el cultivo de productos tradicionales y la ganadería. Por ello, la tenencia de tierra es esencial. La Araucanía es también la región más pobre y con los mayores índices de desigualdad de Chile. Y en la historia, la más rebelde. Cayeron grandes imperios como el Inca, pero al sur de las grandes selvas, la corona española nunca logró conquistar a los araucanos, a los mapuche. No ha habido rey jamás que sujetase esta soberbia gente libertada, ni extranjera nación que se jactase de haber dado en sus términos pisada, ni comarca tierra que se osase mover en contra y levantar la espada. Siempre fue exenta, indómita, temida, de leyes libre y de cerviz erguida.
Versos de un soldado, Alonso de Ercilla, que participó en aquellos combates y su primer cronista. En La Araucana, su largo poema épico publicado en 1574, da cuenta de la dureza de aquellas luchas y reconoce a sus contrincantes su valía. El siglo XVI fue un siglo de mucha violencia aquí en la región. El español, en su afán de dominar el territorio y someter a la población mapuche, y el pueblo mapuche resistiendo. Pero al cabo de unos 70 años se lograron acuerdos. Y esos acuerdos permitieron que predominara acá la paz, sobre todo después del Parlamento de Quillín del año 1641. Casi un siglo después de Ercilla, un jesuita, Alonso de Ovalle, también testigo de lo que sucede en la Araucanía, da cuenta de este Parlamento de Quillén en una obra que dedica al llamado Reino de Chile. Y la principal parte de los indios fue que no han de ser encomendados a los españoles, sino que han de estar en cabeza de su majestad. Y debajo de su real amparo, reconocerle vasallaje como a su señor, y que con ello se volverán a poblar sus tierras, y los españoles podrán reedificar sus antiguas ciudades. Lo pactado en el Parlamento de Quillén, ratificado por el monarca español Felipe IV, figura en el libro de tratados de la Corona, por lo que se le reconoce como un acuerdo internacional. Tras un siglo de enfrentamientos, establece el río Biobío como frontera entre el Reino de Chile, bajo jurisdicción española, y el sur, la Araucanía. Reconoce además que los mapuche, representados por sus principales jefes, loncos y toquis, conservan su libertad, sin que puedan ser esclavizados o entregados a encomenderos. Por su parte, los representantes mapuche se comprometen a no aliarse con los enemigos de España. Casi 2 siglos después, en 1825, el Biobío es también la frontera reconocida como la línea divisoria entre la joven República Independiente de Chile y los representantes mapuche que acuerdan en el Parlamento de Tapigüé las bases de una nueva relación y una paz que acabará por romperse. Al sur del Biobío, Temuco, capital de la región de la Araucanía. Su nombre, de procedencia mapuche, significa aguas del árbol temú, o palo colorado, una especie arbórea endémica en Chile. Pero Temuco no es una ciudad de origen mapuche, al contrario. Su fundación como fortín en 1881 marca un hito en la llamada pacificación de la Araucanía, campaña militar que permite 2 años después a la República de Chile incorporar el territorio y emprender su colonización. En la memoria del pueblo mapuche está muy presente, está muy latente lo que fue la ocupación militar de fines del siglo XIX y que se tradujo en esta situación de despojarlos de sus tierras y de radicarlos en porciones territoriales más pequeñas y empobrecidas, lo que se llamó la radicación y que duró hasta 1927 en la región de la Araucanía. El Estado llega a la región a través de las armas, con mucha violencia, en un momento en que necesitaba estas tierras para superar una crisis económica que afectaba al país, bajo el concepto de que aquí habían tierras buenas, pero indios malos. Y entonces al indio hay que exterminarlo o integrarlo definitivamente a la chilenidad. Fue una política etnocida y también genocida. Según la cosmogonía mapuche, el tiempo, marcado por los ritmos de la naturaleza, es cíclico. El solsticio de invierno austral, la noche más larga, da paso a la renovación de la naturaleza y marca el nuevo inicio. Es el retorno, la nueva vuelta del sol, la gran celebración mapuche, tiempo de ceremonias y encuentros, tiempo de esperanzas.
ojos heridos, ojos cegados, símbolos del estallido social de 2019, durante el cual, según el Instituto de Derechos Humanos chileno, 460 personas perdieron total o parcialmente uno de sus ojos a causa de los balines de goma y perdigones disparados por la policía. Pese a la represión, aquellas protestas ciudadanas abrieron un nuevo ciclo de esperanza. El primer paso fue un plebiscito, el de mayor participación ciudadana registrado en Chile, en el que los ciudadanos decidieron que una comisión constituyente, elegida en las urnas, redactase una nueva constitución para sustituir a la aún vigente y heredera, con ciertas reformas, de la aprobada en 1980 por la dictadura de Pinochet. La señora Elisa Loncón, 96. Y por primera vez en la historia chilena, sus 10 pueblos indígenas tuvieron un reconocimiento expreso, y con 17 escaños reservados, de los cuales 7 correspondieron al pueblo mapuche, participaron en la redacción de una constitución chilena. Y para presidir el primer semestre de la constituyente fue elegida una de las representantes mapuche, Elisa Loncón. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En el proyecto constitucional, 56 de sus 388 artículos recogían derechos y cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas como vía para establecer una nueva relación y dar solución a los conflictos existentes. Esta Constitución incorpora la diversidad. Chile unido en su diversidad. Chile unido reconociendo los derechos de todas y de todos. Es la primera constitución paritaria del mundo y la que también integra por primera vez después de 200 años los derechos y a los pueblos originarios. Sin embargo, algunos artículos como el reconocimiento de los pueblos indígenas como naciones, el autogobierno o los tribunales propios dan pie a una gran polémica y se convierten en el centro de la campaña contra el proyecto constitucional. Y según análisis posteriores, influyeron en el resultado del referéndum. Con una participación de más del 85%, la nueva Constitución propuesta es rechazada en las urnas por casi el 62% de los votantes. No recibe el respaldo en ninguna de las regiones, siendo además la Araucanía la segunda con mayor porcentaje en contra, casi el 74%. Pese a seguir vigente con algunas reformas, la Constitución aprobada durante la dictadura de Pinochet, en democracia ha habido algunos reconocimientos simbólicos e intentos de emprender nuevas políticas. Así, Chile ha ratificado el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Reconocimientos simbólicos, intentos de emprender nuevas políticas que no han frenado ni la radicalización ni la represión. Mi infancia son zapatos mojados, troncos rotos caídos en la selva, devorados por lianas y escarabajos, dulces días sobre la avena, y la barba dorada de mi padre saliendo hacia la majestad de los ferrocarriles. Temuco conserva una casa que recuerda que en ese lugar vivió durante su infancia y adolescencia Ricardo Eliezer Neftali Reyes. Aquí escribió sus primeros poemas. Adoptó el nombre de Pablo Neruda, con el que pasaría a la historia de la literatura universal, y quinceañero conoció a Gabriela Mistral, también poeta y Nobel de Literatura, premio que años después también él recibiría. Y no menos importante, viajando en tren junto a su padre, ferroviario, descubrió un mundo distinto, en proceso de colonización. Como expresa en su canto general, un mundo en el que todo es silencio de agua y viento,
pero en las hojas mira el guerrero y un pueblo, el mapuche, por el que sintió simpatía, con el que se encontraba nada más salir de su casa, al lado de la estación del ferrocarril, en las calles y en el cercano mercado, en la llamada Feria de Pinto. Más de un siglo después, este mercado es, desde primera hora de la mañana, un punto de encuentro entre lo urbano y lo rural, donde los comerciantes mapuche venden productos frescos de la huerta y de la mar, así como huevos, quesos y productos artesanos. Esta feria surgió a finales del siglo XIX con la llegada a Temuco del ferrocarril, un medio que facilitó la ocupación y la colonización de la Araucanía y que hoy sigue siendo medio esencial para ciertos sectores económicos como el forestal. Curacautín significa en mapudungún, la lengua mapuche, piedra de reunión. A esta zona llegó en 1915 el ferrocarril. Hoy integra varias comunas rurales a las que, como en otras zonas, han llegado las forestales centradas en la explotación de eucalipto y pino, una industria a la que la dictadura de Pinochet abrió las puertas de la Araucanía y que genera riqueza y pobreza al mismo tiempo. Luego de 20, 30 años, ya casi 40 años de estas plantaciones, se ha podido observar las consecuencias medioambientales que ha traído para el pueblo mapuche. La sequedad hídrica es una, pero también la pérdida territorial y un cambio climático, microcambio climático que se ha dado en la zona que afecta la persistencia del pueblo mapuche en sus tradiciones y costumbres. Las forestales simbolizan aquí en la región la presencia de este capitalismo neoliberal que se apropió de las tierras, ¿no? En general, esta ha sido una zona expuesta a un extractivismo económico que empobrece no solo al pueblo mapuche, sino que empobrece a la región. Yo diría que vivimos en una región colonizada por el Estado, porque todo esto se hace en función de los intereses de la clase dirigente que está instalada en Santiago. Para las comunidades y organizaciones mapuche más reivindicativas, se trata de recuperar no solo tierra, sino también territorio. No se trata solo de un medio de subsistencia. Hay una relación con el territorio que tiene que ver con la identidad misma del pueblo mapuche. De ahí su propia identidad se construye desde esa relación y ese vínculo especial que tiene con el territorio. Esas son tierras vivas, esas tierras hay que protegerlas, esas tierras hay que cuidarlas, esas tierras les pertenecen en esa también condición especial. Por lo tanto, no es solo es un problema económico, por cierto, pero no es solo un problema económico. A los presos políticos, a los que están en lucha. Cuando en abril de 2019 se le concedió el premio Goldman, considerado el Nobel del Medio Ambiente, Alberto Curamil estaba en prisión preventiva en la cárcel de Temuco. El motivo: el portavoz de la Alianza Territorial Mapuche resultaba molesto por su oposición a dos grandes proyectos hidroeléctricos en el río Cautín, que finalmente fueron paralizados en 2016. Su caso llegó, en la voz de su hija, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2019. Finalmente, demostrado que los cargos imputados eran falsos y tras 15 meses de prisión preventiva, Alberto Curamil recuperó la libertad en diciembre de 2019. Ahora su lucha se dirige contra las forestales. Este es uno de los varios predios que nosotros hoy día estamos recuperando, ¿cierto? Y esto es lo más digno que puede tener un mapuche, ¿ya? Un pueblo, una comunidad o la nación mapuche. No somos muchos en realidad, nosotros somos una familia, no más de 10 familias las que estamos acá haciendo este trabajo, pero hemos avanzado mucho también en lo que significa la restitución territorial y lo que significa la recuperación o la reconstrucción del antiguo LOF, en este caso el LOF Radalco, ¿ya? Todo este terreno fue en su día una plantación de eucaliptos de una forestal. Tras la ocupación se talaron y ahora, tras limpiarlo, está dedicado al pasto.
Aquí no queremos ninguna planta de eucalipto ni de pino. Lo que nosotros queremos es que se vuelva a recuperar la fuerza de esta mapu. Mira, nosotros acá tuvimos represión bastante fuerte por parte de la Policía Militar del Estado de Chile, ¿cierto? Y eso sí significó un fuerte enfrentamiento contra carabineros o carabineros contra nosotros. Acá hubo represión. Nosotros muchas veces hemos sido formalizados por usurpaciones violentas, ¿cierto? Y así otro tipo de acusaciones. Ahora ellos están en el Congreso, ¿cierto? Apelando para que se pueda aprobar, qué sé yo, como un delito el robo de madera de pino y eucalipto, ¿cierto? Pero bueno, nosotros no podemos estar robando dentro de nuestro mismo territorio. Ellos llegaron a robar, así que en ese sentido yo creo que hay mucho que discutir frente a aquella decisión que pueda tomar el tribunal hoy día o el Poder Judicial. La actividad forestal es un sector en alza en la Araucanía y se ha convertido en su principal eje económico. Según el gobierno regional, el 40% de la superficie forestal está en manos de grandes empresas y las plantaciones industriales de pino y eucalipto ocupan 1/3 de la superficie. Pero estos plantíos industriales también tienen su contrapartida. Dañan el medio ambiente y además, rechazados por las comunidades mapuche, han generado tensiones sociales y violencia. Sí, hoy día estamos nosotros acá en un territorio donde existen muchos recursos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, existen esos intereses capitalistas, ¿cierto?, de empresas transnacionales que buscan explotar, digamos, nuestros recursos, de esa manera también generar, qué sé yo, una mayor pobreza, en donde ellos se enriquecen y nuestras comunidades se siguen empobreciendo. Es evidente, digamos, el interés que ellos tienen para poder, de esta manera, buscar la forma de condenar, hasta condenar a nuestros hermanos para poder ellos tener un acceso libre a nuestro territorio. Yo creo que hasta el día de hoy nosotros hemos tenido una buena convivencia con los chilenos que están habitando, digamos, nuestro Gualmapu, y con la mayoría de ellos no tenemos problemas. El problema se genera con las empresas, el problema se genera con el modelo, el problema se genera, digamos, con aquellos latifundistas que son agresivos y que discriminan nuestra cultura y que están acá con el objetivo de exterminar, digamos, nuestra cultura. Nosotros somos parte de esta lucha que hoy día va de frente contra este sistema, contra este modelo. De hecho, yo tengo varios impactos de disparo por carabineros en mi cuerpo. Y no lo puedo negar y no lo voy a negar, porque ellos son los que reprimen. Por lo tanto, nosotros como nación mapuche, como pueblo mapuche, también tenemos el derecho de hacer uso de nuestra autodefensa. Y esa es la práctica que se está dando en muchos territorios. Por lo tanto, si este modelo no respeta a la nación mapuche, ese conflicto va a continuar. El pueblo se va a defender. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le pone remedio pudiendo. Quema de maquinaria y de camiones, enfrentamientos con los carabineros, ocupaciones de terrenos. Hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público. Ante el aumento de estos incidentes y actos violentos en la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, en la región de Biobío, el presidente Piñera decretó a mediados de octubre de 2021 el estado de emergencia en la zona. Y el relevo en el Palacio de la Moneda no supuso un gran cambio, ya que el presidente Boric mantuvo los incidentes, no ha resuelto el problema de fondo. Gran parte de la distancia que hay entre las naciones originarias y el Estado se debe a una política de negación y una política que ha llegado a ser violenta. Violenta porque en este momento la violencia que sacude el territorio de Gualmapu
Es una violencia que también nace a partir de la misma política del Estado. Entonces, el gobierno, cuando tuvo todas las oportunidades de dialogar, no aceptó nuestros diálogos, no nos vio como iguales. Entonces, la gente que hoy día tiene posiciones ya más radicales, es que se cansaron. El conflicto territorial, la falta de reconocimiento, la ausencia de espacios de participación política para la toma de decisiones han coayudado a generar un clima de violencia, han coayudado a generar una alternativa violenta en un sector de la sociedad mapuche que valida una violencia asociada al uso de armas de fuego, de fusiles de guerra. Por lo tanto, ha habido un incremento efectivamente de la situación de violencia y una afectación muy grave a los derechos de quienes habitamos este espacio, este territorio. La decisión de mantener el llamado estado de excepción constitucional de emergencia abre además la primera crisis en el gobierno de Boric al mes de tomar posesión, ya que el coordinador de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Salvador Millaleo, dimite por estar en desacuerdo. Desde la perspectiva mapuche, el estado de excepción es gobernar las Biobío o las provincias de Malleco y Arauco bajo un régimen que no es de normalidad democrática, donde los militares son los que se hacen cargo y donde por lo tanto esto resignifica todo lo que significó la fase más violenta de la colonización. Entonces volver a eso es simplemente decir, aquí no es un nuevo pacto que queremos con ustedes, sino queremos imponer la fuerza. El estado de excepción es contraproducente, es negativo, aleja a los mapuches de poder tener acuerdos con el gobierno y luego un riesgo inminente, si es que se amplía, si se hace más profundo, de que se pierdan vidas humanas y que con eso se incrementen la violencia en todo el sur. Entonces, a mí me parece siempre más una medida populista, es decir, para dejar tranquilo las demandas del pueblo antes que una medida efectiva de seguridad. El Estado de Chile impuso un modelo de desarrollo, en lugar de tratar de generar acuerdos, ha doblado la apuesta en el sentido de reprimir las protestas mapuche, ha ido cerrando las posibilidades de vías políticas y frente a eso algunos grupos más desesperanzados empiezan a tener vías que ellos llaman de violencia política, de los sectores más conservadores le llaman terrorismo, pero con ataques que no eran ataques contra las personas, sino contra maquinarias, sobre todo las empresas forestales, que son uno de los factores más importantes del conflicto. Concentración junto a la gobernación de Temuco. Al frente, Aucán Huilcamán, portavoz y uno de los fundadores del Consejo de Todas las Tierras, organización que propugna la autodeterminación del pueblo mapuche. Aucán Huilcamán, que en su niñez fue testigo de la detención de su padre durante la dictadura de Pinochet, hace hincapié en la militarización de la Araucanía y pide una vía de diálogo eficaz. Aquí hay aparente gobernabilidad del Estado chileno con el pueblo mapuche y lo hacen mediante la fuerza y la fuerza militar, lo que en definitiva da cuenta que lo que pasó hace 140 años atrás está plenamente vigente y que requiere un tratamiento urgente. En ese sentido, creo que este gobierno como los próximos siguen teniendo una oportunidad de llamar a un diálogo claro con una agenda pública y no en base a un amiguismo, a un clientelismo, a un proceso de chilenización y domesticación en lo que ha habido hasta el momento. La población que no es mapuche tiene que aceptar que viven en el territorio mapuche. Tienen que aceptar que aquí hay una cultura diferente, que la cultura mapuche es previa. Los chilenos tienen que entender que los mapuches tenemos derechos previos a ello y que el derecho no nace cuando ellos llegan aquí. Construyendo comunidad, lucha y trabajo, noches llenas de estrellas. Es volver a la tierra, ver de nuevo salir el sol por las mañanas, la luna por las noches, respirar las neblinas que llegan hasta la puerta de la casa. Sol y neblinas es recuperar tierras. En la zona de Traiguén, los sauces, en la provincia de Malleco, a sendos lados de la carretera pueden verse pancartas con una palabra clave en la zona: recuperación.
otras con el lema Resistencia Mapuche y banderas azules con el blanco astro del amanecer plantadas en los campos forestales. Las comunidades mapuche se enfrentan en la zona, entre otros problemas, a las plantaciones de pino y eucaliptos y a la falta de tierra. Estamos aquí en la comunidad Millahuincul, es el lugar donde nosotros habitamos como familia, como comunidad, tierra que recuperamos el año 2000 a través de conflictos, de ocupación del predio, porque nosotros vivíamos hacinados mi papá tenía 2 hectáreas de tierra para 8 hermanos. Entonces eso nos obliga a promover estas recuperaciones de tierras. Nosotros producimos aquí pequeña escala, 3 animales, vamos a vender a la feria una vez al año, 4 animales, vendemos chancho, cerdo, o sea, una economía a mínima escala de sobrevivencia y de autoconsumo prácticamente. En estos campos recuperados tras las movilizaciones de los años 90, en los que se reclamaba autonomía y la recuperación de los territorios ancestrales, se crían ahora vacas y se cultiva cereal. En un lugar destacado de la comunidad, de la que Galvarino Reimán es huerquen o portavoz, se alza una ruca, la construcción tradicional mapuche que sirve como vivienda y sobre todo como espacio de encuentro y reunión. En 2001, Galvarino Reimán fue uno de los comisionados por las organizaciones mapuche para participar en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada durante la presidencia de Ricardo Lagos. Sus conclusiones finales les parecieron insuficientes, más llenas de buenas palabras y promesas que de compromisos eficaces. Nosotros, como un movimiento mapuche Naxche de comunidad de aquí, atacamos al Estado y a la empresa forestal le decimos, bueno, ustedes tienen que irse, pero no son los responsables finales. El responsable final es el Estado chileno a través de sus políticas. Aquí el tema de fondo es el territorio, es el patrimonio territorial que está en cuestión y que hoy día lo tienen las empresas privadas, forestales y los colonos, por lo menos en toda la zona del Guaymapuche, como nosotros decimos, del Biobío por el sur. Como en otras comunidades mapuche, la gran reclamación es no solo tierra, sino también la recuperación del territorio. El responsable aquí de fondo es el Estado chileno y su política. Entonces, aquí muchas veces se quiere sacarse del Estado y que este es un problema privado y comunidades. No es así. No es un problema político aquí, histórico, Estado chileno, pueblo mapuche. Una comunidad que esté reivindicando tierra por la vía normal, legal, y estén pasando 10 años, 15 años y no lo respondan, o sea, ¿qué le espera a esa comunidad? Tendría razón para decir, bueno, entonces sabes que yo tomo mis propias decisiones y me organizo en base a mis propias capacidades y tomo control de ese territorio. Eso me obliga a mí a tener un nivel de organización también que me permita tener el tema del control y la autodefensa. Entonces eso es lo que han optado muchos grupos, de crear autodefensa, crear grupos para tener ese control de esas tierras. El problema es que esa es la vía. Yo digo que no, aquí debería ser una vía de política de gobierno, de Estado chileno, responder las comunidades y saber si lo responder o no, porque también nosotros a veces el Estado hoy día, el gobierno está ahí, no, diálogo, más diálogo, yo estoy abierto y le hemos dicho, ¿qué sentido tiene de dialogar si podemos estar cuántas horas y cuántos días hablando si usted no... Si el tema de fondo usted responde al tema de la demanda de tierra o no lo responde. Ese es el tema de fondo. Son un largo coro antiguo que no más ríe y ni canta. Nómbrala tú, di conmigo, brava gente araucana. Sigue diciendo, cayeron, di más, volverán mañana. La Araucanía y el sur de la región de Biobío ocupan los titulares de los informativos dentro y fuera de Chile como zonas conflictivas en las que impera el estado de emergencia, se ocupan fincas, se registran incidentes armados, detenciones, heridos y muertos. Desde el fin de la dictadura pinochetista, más de 20 jóvenes mapuche han muerto por disparos de las fuerzas del orden en procesos de recuperación de tierra y protestas. Uno de los casos más conocidos es el de Camilo Catrillanca, comunero de 24 años que murió en noviembre de 2018 en Temingüí durante un operativo policial
al recibir un disparo en la cabeza por parte de un sargento de carabineros. En enero de 2021 se condenó a 16 años de prisión al sargento por homicidio y también son condenados otros carabineros y un abogado. La situación es crítica en términos de un incremento sostenido de situaciones de violencia que han generado una afectación muy grave, tanto a mapuches como a no mapuches, por una desatención que ha tenido el Estado precisamente en relación a estas causas que subyacen a la relación de conflicto. Hay un sector de la sociedad y de la clase política que entiende que estamos frente a un tema punitivo, un tema penal, un tema criminal, y por lo tanto la respuesta tiene que ser exacerbar lo punitivo, entre ellos el uso de estos estados de excepción. Pero hay quienes creemos que el conflicto es eminentemente político y que tiene que ver con una deuda que tiene el Estado con el pueblo mapuche. Como origen y acicate de esta violencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala el impulso en las últimas décadas de un modelo basado en la explotación de recursos naturales que tiene un impacto directo en los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chile. Hubo despojo de las tierras, nosotros nos quedamos arrinconados sin tierra, el Estado se instaló en tierra nuestra, los colonos que llegaron se instalaron en tierra nuestra y nosotros quedamos sin tierra. Y ahí nace la pobreza y ese despojo que fue territorial, después fue cultural, fue también lingüístico, perdimos la autonomía, etc. Los grandes recursos hídricos han atraído a las grandes empresas eléctricas y multinacionales. En los años 90, las centrales hidroeléctricas de Pangue y sobre todo la de Ralco generan grandes conflictos. Es la época, además, en la que surgen los primeros grupos autodenominados de resistencia, como las coordinadoras territorial Lafkenche y la de Arauco Mayeco. Pero ahora los grandes proyectos han dado paso a la construcción de pequeñas presas, que no por ello son menos conflictivas y perjudiciales para las comunidades afectadas. Este ha sido, en la región de Los Ríos, el caso del proyecto Tranquil, emprendido por una empresa austríaca. A veces la defensa del medio ambiente, de los recursos que sostienen a las comunidades, tiene un alto precio. Este es el caso de Macarena Valdés, madre de 4 hijos y junto a su marido contraria a este proyecto hidroeléctrico del río Tranquil. En el año 2012 aparece por ahí una empresa hidroeléctrica transnacional de capitales austriacos, RP Global, que empieza a desarrollar un proyecto, el que presentan sin una aprobación de impacto ambiental, lo hacen pasar como un proyecto muy pequeñito. Lo que las comunidades mapuches de esa zona denunciaban es que para esa zona va la minería y que por eso necesitan generar mayor cantidad de energía para dar soporte a estas empresas mineras, porque no es para el uso de la población chilena, o sea, todo lo que se produce de energía hoy día en Chile es un 20% para el uso de la población y todo lo demás para la gran empresa. Las comunidades mapuche de la zona afectada rechazan el proyecto. Se movilizan en su contra y los oponentes, entre ellos Macarena y su marido Rubén Collío, ingeniero medioambiental y designado como huerquen o portavoz, empiezan también a recibir amenazas. Rubén sale en la mañana a trabajar. Macarena, con su hijo más pequeño, con el que había nacido en esta zona, iba a ir a hacer los controles del médico, del pequeñito, ¿vale? Tenía preparada su bolsa con las cosas, había hecho la comida para que llegaran los más niños de la familia junto con Rubén y pudieran comer. Cuando en un momento viene llegando, le dan el anuncio de que algo había pasado con su señora, que fuera urgente a su casa, porque su señora se había suicidado. Y es así como el Peñi llega a su casa y se encuentra, bueno, a la policía, un espectáculo horroroso de saber que su señora había sido muerta en una viga de la casa, colgada, estando con su hijo más pequeñito ahí en el domicilio, y le encuentra el segundo de sus hijos, no el mayor, sino el que viene luego. Y aunque el informe forense indica que Macarena Valdés se suicidó, nadie en el entorno lo cree. Es así como uno de los peritos forenses más famosos de Chile, el doctor Rabanal,
empieza a hacer las averiguaciones, dice que el informe de forense es pobre, ¿vale? Que es un informe que no contiene toda la información necesaria para determinar si hubo o no hubo participación de terceros. Se habla también con una médico forense, la doctora Cerda, que hace un análisis de la ligadura de la cuerda en el cuello de Macarena, y donde se determina efectivamente que ella ya estaba muerta al momento que la cuelgan, y desde ahí empieza, esto es en el 22 de agosto de 2016, y desde ahí empieza la peregrinación de esta familia en la búsqueda de justicia y de tratar de esclarecer qué fue lo que ocurrió con Macarena. Nunca se habló de que RP Global tenía participación en el asesinato de Macarena, sino se pedía que se investigaran los antecedentes para determinar quién había sido la persona que participó o que la asesinó y que luego colgó su cuerpo para hacerlo pasar como un suicidio. De esas investigaciones no se ha sabido nada. Este es un caso que en su momento, en el año 2016, se decía que era el primer caso de un femicidio empresarial que ocurría en Chile. 6 años después se suma además un accidente sospechoso en el que fallece Rubén Collío, justo cuando tenía previsto viajar a Austria para intentar denunciar el caso de su esposa. Un día domingo Rubén me envía una copia de su pasaporte para que desde el Parlamento austriaco le compraran su ticket de vuelo, y el día martes aparece muerto, que el vehículo en el que se movilizaba por una zona que había recorrido, no sé, 1000 veces antes, había tenido un accidente, se había volcado y Rubén había muerto ahí. El Estado chileno ha crecido gracias a los recursos de los pueblos originarios de esta zona, ¿sabes? O sea, cuando se habla del éxito económico de Chile, esto del Chile es súper bien, pero eso es macroeconomía. Las comunidades ahí, las personas ahí viven muy precariamente, no tienen agua, no se pueden hacer proyectos productivos. El recuperar los territorios, cuando nosotros hacemos una defensa de lo que son estas culturas, estas comunidades, en el fondo nos estamos defendiendo a nosotros mismos como humanidad. Y eso es algo que nunca hay que perderlo de vista. El cultrún es la base del instrumento de sanación de la machi. Es como un timbal, porque tiene un sonido muy potente. Este ritmo, por ejemplo, es del chalín, de ida. Choique, 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 y el loncomeo. Mazampurrón. Y de ahí nacen todos los ritmos de nuestra cultura. Los cultrones, Señor, quienes acompañan la oración de mi pueblo. Las ceremonias mapuche comienzan mirando a Puelmapu, al este, y con el cultrún, el instrumento más importante de su cultura, ya que representa su cosmovisión y permite a las machi, intermediarias con el mundo sobrenatural, combatir los malos espíritus y las enfermedades. Al lado de algunos hospitales, como el de Puerto Saavedra, hay un centro médico mapuche que permite al que lo desee acceder a la medicina tradicional de las machi. Una de ellas es Griselda Leivipil. Ella, como todas las machi, tiene el don con el que se nace. Si yo lo tomé por mi abuela, yo tomé este don. Mi abuela era machi y yo lo tomé. Y después voy a ser yo, si a lo mejor va a quedar una hija, un nieto, una nieta. Ese van por herencia. Una de sus quejas es que las explotaciones forestales están acabando con la flora autóctona y sus plantas medicinales.
Y nosotros teníamos que tener los arbolitos nativos, porque los arbolitos nativos son la medicina de nosotros. Y por eso sufrimos que somos machis, no tenemos remedio nosotros. Andamos rebuscando por aquí y por allá. También hay remedio de campo, de hierba. Hay. Y algunos sangran. También hay un pastito para eso, cortar la sangre. Porque algunos por el intestino bota sangre. Por la nariz, por la boca. Y ese también hay para cortar. Y en el hospital cuando vamos, le queman ahí a uno. Y yo tengo la hierba para cortar así. No le digo que llegan gente muy cargada, con espíritu malo. Y con este uno se defiende. Se pone aquí en la cabeza, aquí, todo el cuerpo aquí, sí, se hace. Y por eso que tenemos esta espada nosotros, para defenderlo. Igual el aguardiente. Y si no somos capaces con la medicina, mandamos para el hospital. Y los médicos mandan para acá también. Así estamos. Cada nuevo ciclo anual se abre un nuevo tiempo de retos, de decepciones, pero también de esperanzas. Todo se renueva. Acostumbrados a los desafíos, los mapuche no cejan. Esperan que sus anhelos se hagan realidad. Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, vete